por aquí los acompaña la profesora Mayra Alejandra Maldonado. Soy abogada, abogada en ejercicio y pues con maestría en el área del derecho penal y criminología y con una maestría en el área de orientación de la conducta. En, en el área del derecho o en esta oportunidad los voy a acompañar en la materia de derecho civil bienes. Es una materia que está íntimamente relacionada con el acervo patrimonial o con la parte patrimonial y que es la segunda materia que vemos después de lo que es derecho civil personas. Vemos derecho civil bienes para conocer todo lo que todo lo que tiene que ver en la parte patrimonial. Vamos a iniciar con lo que es la segunda parte del pensum de la materia. La primera parte vimos todo lo que era el concepto de bienes, la clasificación de los bienes y vimos en la división entre los que eran los bienes muebles y los bienes inmuebles, todos aquellos bienes que iban o que eran susceptibles de ser notariados y los que eran susceptibles de ser registrados. Recuerden que hablamos de que los bienes que podían ser notariados eran todos aquellos que eran movibles, carros, motos, todos aquellos que son movibles, y los bienes que son como casas, apartamentos, se registran. Incluso si necesitas un poder para vender una casa o un apartamento, este poder debe estar registrado porque es para enajenar, para vender. Entonces el poder debe estar registrado. Esa es la diferencia cuando vamos a hablar de bienes. Aquí tenemos la parte donde quedamos la clase pasada, que era la parte de la división de los bienes muebles y de los bienes inmuebles. Cuáles aquellos eran registrados y los que eran notariados. Por eso les hablo del poder, porque generalmente la gente le pregunta a uno, oye, si yo voy a vender una casa o si alguien me va a dejar un poder de disposición de un bien, ¿qué acudo? ¿Acudo a la notaría o acudo al registro? Si el bien es para disponer de un bien o para vender, debe estar registrado. Ahora, con los temas de los aranceles, de los gastos de notaría y de registro, pues la gente hace esta pregunta. Anteriormente no, porque los aranceles eran mucho más económicos, pero en estos momentos, como vemos que los aranceles han aumentado significativamente de precio, pues generalmente la gente se hace esta pregunta. Si yo me voy a dejar un poder para que de disposición de los bienes que yo estoy dejando aquí. Allí vemos la división, vemos los artículos del Código Civil, el 532, el 531, el artículo 527, el artículo 528 y 529 del Código Civil y el 530. Son muebles todos aquellos cuerpos movibles, casas, carros, motos, lanchas, y son inmuebles, son todos... inmuebles son todos aquellos que no pueden desplazarse ni ser inmediatamente desplazados. Recuerden que si nosotros vamos a hacer una venta, acudimos al registro del domicilio donde se encuentra la casa o el bien o el apartamento que nosotros vamos a vender. Continuamos. Esta fue la primera clase que vimos. Terminamos en la clasificación de los bienes muebles e inmuebles. Hoy vamos a iniciar con la clase 2. Por aquí pues los acompaña la profe Mayra Maldonado. A veces un poquito cuando nos vamos a términos de bienes conseguimos algunos términos que a veces no entendemos. Recuerden que nuestro Código Civil data de 1982. Cualquier palabra que no entiendan, pues ustedes cuando estén revisando la norma toman nota y posteriormente la buscan, indagan. Y hay algunas actividades que les mandé a hacer precisamente para que buscaran la división de lo que eran los bienes muebles o bienes inmuebles, que era la segunda parte de la actividad. Continuamos. Para hablar de bienes tenemos que inmediatamente hablar de lo que es la propiedad. Bueno, el derecho de propiedad es un derecho que está consagrado como un derecho humano en la Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 1948 y de la Organización de Naciones Unidas en su artículo 17, el cual dispone que toda persona tiene derecho a la propiedad individual y colectivamente y que nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. Está consagrado en los pactos y tratados internacionales y también está consagrado en nuestra Constitución Nacional el derecho de propiedad. Algunos dirán, bueno, profesora, pero eso se presta a ciertas situaciones o características que se han presentado en términos de arrendamiento inquilinario. Bueno, eso ya es otra cosa. Pero el término de propiedad, que es la cualidad jurídica que me acredita como propietario de un bien mueble o inmueble, y que me lo da un documento donde dice que yo soy el propietario de ese bien inmueble y que yo no puedo vender algo que no es mío, es precisamente lo que me da la propiedad.
me permite disponer, usar, gozar y disfrutar de ese bien. Ajá, tenemos el Código Civil de Venezuela, en su artículo 545 define la propiedad como el derecho de usar, gozar y disponer de una cosa de manera exclusiva. Usted dirá, bueno, pero si usted tiene alquilado y la persona no le quiere entregar, entonces usted no puede ni usar, ni gozar, ni disfrutar, ni disponer de ese bien. Es precisamente donde nosotros venimos a solicitar ese derecho de propiedad o hacer valer ese derecho de propiedad que tengo y que está establecido en un documento. Yo le comentaba a mis estudiantes, no sé si a ustedes o a los muchachos de contratos, que yo había tenido el caso de un señor, no sé si se los conté, que él había vendido una casa, pero la venta supuestamente se la realizó, bueno, supuestamente no, se la realizó a una persona de nacionalidad extranjera. Él le hizo, fue una promesa de compraventa, que esa es la diferencia de la venta con la promesa. Le hizo una promesa de compraventa donde quedaron pagar la casa con una serie de pagos. Él dio una cantidad de dinero y fijaron una serie de plazos para fijar el pago. Y estipularon una cláusula penal que en caso de que se incumpliera el pago, pues la persona activaba la cláusula penal. Primero, esta promesa de compraventa no se realizó en Venezuela, se realizó en Colombia ante una notaría colombiana. Segundo, el extranjero no tenía cualidad jurídica para comprar bienes porque hay una prohibición para los extranjeros en el área de frontera. Tercero, la persona estaba disponiendo del bien porque él entró a tomar posesión del bien. Entonces ahí se viene la pregunta, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos en ese caso? Bueno, hacer valer el derecho a propiedad, porque evidentemente ese contrato es que se generó, esa promesa de compraventa, nunca se concretó porque nunca se terminó de pagar la cantidad que se había fijado para la venta de dicho bien. Rondón considera que no es posible concebir a propiedad privada simplemente como el derecho a usar, disfrutar y disponer de bienes, sino que es necesario vincular esta dimensión meramente económica del concepto con otro aspecto fundamental para la vida humana como es la libertad en sus múltiples manifestaciones, la cual es determinante para el libre desarrollo de la personalidad. O sea, yo tengo algo, yo dispongo si lo quiero vender, si lo quiero regalar, si lo quiero donar, es mi decisión. Se garantiza el derecho de propiedad y toda persona tiene derecho al uso, gozo y disfrute de sus bienes. La propiedad estará sometida a las contribuciones, restricciones, en este caso a los pagos que cuando usted va a hacer una venta, obviamente usted le piden una solvencia municipal, derecho de frente, catastro, precisamente estará sometida a las contribuciones, restricciones y obligaciones que establezca la ley con fines de utilidad pública o de interés general, o tienes que pagar la planilla del CENIA de acuerdo al monto de la venta, solo por causas de utilidad pública o interés colectivo, o interés. Esto lo tenemos en el artículo 115 de la Constitución que nos habla del derecho de propiedad. Tenemos en nuestro ordenamiento jurídico, le concede al titular de un derecho de propiedad, o sea, al propietario, la posibilidad de proteger y defender el mismo a través de acciones petitorias, a través de las cuales el actor de las mismas hace valer la titularidad del derecho de propiedad que posee en contra del demandado, el cual niega de manera directa o indirecta dicha titularidad. Dentro de las acciones petitorias se encuentra la acción reivindicatoria, la acción mero declarativa de certeza de la propiedad y la acción negatoria o la acción de deslinde. Dentro del derecho civil encontramos estas acciones petitorias que buscan reivindicar el derecho de propiedad. Pero primero, vuelvo al caso que les estaba comentando. ¿Qué es lo que tenemos que hacer primeramente nosotros como abogados? Bueno, si no tenemos certeza de quién habita el bien inmueble, de no tenemos certeza de quién está allí porque la persona con la que se hizo el negocio desapareció o no está, entonces se puede solicitar una inspección judicial para verificar el estado de las cosas, el estado de los hechos, las personas que lo habitan, la cualidad que tiene esta persona y de este modo saber frente a quién estamos actuando o contra quién vamos a entablar una acción. En este caso judicial, en el órgano jurisdiccional. Y es precisamente donde nosotros como abogados tenemos que tomar la acción pertinente para ver cuál es la que más se adecua a nuestra situación en un momento determinado, buscando restablecer ¿qué? Ese derecho a la propiedad. En términos de locales comerciales es más fácil porque ya tenemos una sentencia donde nos dice que si usted
incumple el pago del canon de arrendamiento o incumple alguna de las causales que están allí, se le fija el plazo que da la ley de arrendamientos inmobiliarios para que usted se ocupe el bien inmueble y que vencido este plazo, usted puede ejercer la acción del desalojo en términos de locales comerciales, pero en términos de viviendas, entonces pues el procedimiento es diferente. Tenemos la acción reivindicatoria, la acción mero declarativa de certeza de propiedad, la acción negatoria y la acción de deslinde. Precisamente, ¿qué buscamos? Proteger, preservar, mantener el término de propiedad. Como su palabra lo dice, la acción reivindicatoria busca reivindicar a ese propietario de un bien que es de mi propiedad, que yo lo compré y que es mío. Entonces, bueno, estas acciones precisamente vienen a proteger o a preservar esos bienes, porque estamos hablando de la materia de bienes. Es una acción real, petitoria de naturaleza esencialmente civil y se ejerce erga omnes, es decir, contra cualquiera que sea el detentador y contra todo poseedor, el cual carezca de título de propiedad, o sea, cualquier persona que esté habitando o que esté con lo que a nosotros nos pertenece. ¿Qué se reconoce con la acción reivindicatoria? Se reconoce al propietario que es el vendedor frente al poseedor que se encuentra en ese momento. Por eso yo les digo, todos los casos son diferentes. Nosotros podemos también solicitar la inspección judicial para saber frente a quién nos encontramos o qué persona está ocupando el bien. ¿Qué se busca con la acción reivindicatoria? La acción reivindicatoria es aquella en la cual el actor alega que es propietario de una cosa, que el demandado posee o detenta sin derecho para ello y consecuencialmente pide que se le condene a la devolución de dicha cosa. La acción reivindicatoria es aquella en la cual se alega o el propietario demanda a otra persona que está en posesión de un bien o que es propietario de una cosa y que el demandado posee o detenta sin derecho, o sea, que no tiene la propiedad, y consecuencialmente pide que se le devuelva dicha cosa. Esta acción en ciertos casos permite obtener la restitución o el valor de los frutos y gastos, pero ella no es la esencia de la acción. La acción lo que busca es restablecer el derecho de propiedad. La acción reivindicatoria es una acción real. Es una acción petitoria, de modo que el actor tiene la carga de la prueba, o sea, tiene la carga de probar que esto es así. En principio es una acción imprescriptible, lo que se debe al carácter perpetuo del derecho de propiedad. Sin embargo, puede prescribir por más de 2 años. También al principio es una acción restitutoria, en el sentido que tiene por objeto restituir el bien inmueble a su propietario. También tenemos por aquí la acción mero declarativa que busca en el derecho venezolano, que precisamente también viene a proteger ese derecho de propiedad que está establecido en la Constitución y en las normas venezolanas. La acción mero declarativa es la decisión judicial que declara la existencia del derecho que se reclama, teniendo para ello el solicitante un interés jurídico en que exista otro medio para alcanzar tal fin. Para acudir o solicitar esta acción, pues acudimos a los tribunales civiles a solicitar. Las llamadas acciones mero declarativas o acciones de mera certeza consisten en la activación de la función jurisdiccional, o sea, la activación del tribunal, en la búsqueda de que se pronuncie un juez natural o que se pronuncie en la ley que permita despejar la duda o la incertidumbre acerca de si se está en presencia o no de una relación jurídica determinada, de un hecho como es en este caso el concubinato. ¿Qué busca la acción mero declarativa? Bueno, la pretensión de mera declaración o declarativa declaración de simple o mera certeza es aquella con la cual se le pide al juez una resolución de una condena a una prestación
o la declaración de la existencia de una relación jurídica. ¿Cuándo se usan estas acciones mero declarativas? Cuando estamos frente a la detentación de un bien y existe una unión estable de hecho que no está declarada y que nosotros necesitamos probar que evidentemente hay una partición de bienes. Entonces, ¿para qué se usa la acción mero declarativa? Bueno, para yo solicitarle al juez que reconozca ese concubinato que no está establecido en el registro civil, que nunca fuimos a firmar nada, pero yo tengo la posesión de Estado y tengo el trato y fama de que ese era mi pareja y que él convivía conmigo y que juntos tuvimos una o construimos un acervo patrimonial. Y la acción de deslinde, como su palabra lo indica, es precisamente la que busca demarcar un bien como tal. Todas estas acciones, ¿qué es lo que buscan? Tener una sentencia o una certeza jurídica que me permita. Es un mecanismo judicial utilizable por un propietario con el objeto que determine la línea divisoria que separa los fundos de los vecinos o los colindantes y que obliga al otro propietario a convenir en ello y a contribuir económicamente en los gastos que ocasione tal operación. El deslinde en el derecho civil significa dividir o determinar un lugar de un terreno que se hereda. En ese proceso de deslinde, ¿qué buscamos? Medir, dividir, marcar. Y este procedimiento que busca obtener el título de propiedad sobre un inmueble y se realiza a fines de que un propietario pueda obtener el título o pueda tener la propiedad supongamos, de un espacio de terreno o un área de parte de mayor extensión, cuando hablamos en términos de terrenos, de divisiones colindantes con nuestros vecinos. En cuanto a la protección de los derechos reales, tenemos que de los efectos principales de los derechos reales, cualquiera que sea su manifestación, uno de ellos es la protección que el legislador le brinda para hacer valer su titularidad. ¿Cuál es la titularidad? Bueno, el derecho de propiedad o su legitimidad ante los órganos jurisdiccionales, o sea, ante los tribunales de la República. Si bien se ha dicho en reiteradas ocasiones que el derecho real de propiedad es la suma de atribuciones que se confieren al titular de un bien o que la posesión brinda una tutela jurídica temporal a través de las acciones posesorias o interdictos, lógicamente que para defender o proteger la condición de propietario o poseedor, se vale de diversas acciones de diferente naturaleza o índole para lograr obtener el resultado esperado a través de una decisión judicial que ponga fin a una controversia sobre un bien. Estas acciones conocidas como acciones reales pueden definirse partiendo de varias teorías, como los medios que otorga la ley a titulares de los derechos reales para la protección de los mismos en caso de ser lesionados por terceros. En el ejercicio de estas acciones reales suelen a veces confundirse con las personales o las petitorias con las posesorias. En este sentido, antes de abordar formalmente la primera de ellas, se hace necesario establecer la distinción entre unas y otras, de manera que se sepa cuál es la naturaleza de cada una de ellas y cuál es el objeto de su pretensión. La acción de protección posesoria, ¿cuáles serían? Serían en ese caso un interdicto de amparo, de mantenimiento o queja. Suponemos nosotros ciudadanos juez solicito o le doy a conocer que mi mandante ha poseído el deslinde, el deslindado inmueble como poseedora legítima que es de él y en consecuencia siempre ha velado por su conservación. Ha hecho las siguientes gestiones. Asimismo, acompaño el escrito con el título supletorio de propiedad de las bienhechorías contenidas en la deslindada parcela. ¿Y qué solicita uno ahí? Que la persona sea amparada en la posesión de la parcela que se describe allí. También tenemos entre la protección posesoria, que son las que nos habla allí de las petitorias, de las pretensiones posesorias, podemos tener un interdicto de despojo o restitución de reintegro.
Eso se da cuando generalmente hay violencia, han despojado de la posesión a alguna persona y que solicita. Solicita que ese interdicto de despojo, restitución o reintegro solicita que se reintegre a la persona en un bien determinado. También tenemos dentro de la protección posesoria los interdictos de obra nueva. Cuando se construye una obra, que se le hace la solicitud al juez de el interdicto de obra nueva. Eso lo fundamentamos en el artículo 785 del Código Civil en concordancia con el artículo 9 de la Ley de Propiedad Horizontal, cuando estamos hablando por lo menos de locales comerciales. Por lo menos en este interdicto que tengo aquí se solicita decretar la orden de demolición de una reja que ha sido instalada por la Junta de Condominio del edificio, a quien demanda todo evento para que convenga o sea condenado a demoler la reja instalada. ¿Sí? Este es un interdicto de obra nueva. O sea, están construyendo una obra, pero esta obra está causando un inconveniente a mi propiedad. También tenemos entre las protecciones posesorias, tenemos el interdicto de una obra vieja o daño temido. Aquí solicitan que que la persona realice las obras de tala y corte de un mencionado árbol, exigiéndole la mayor celeridad posible porque representa un peligro. Entonces, ¿qué es un interdicto de amparo? Bueno, según el artículo 782, quien encontrándose por más de un año en la posesión legítima de un inmueble, de un derecho real o de una universalidad de inmuebles, es perturbado en ella y puede dentro del año contar desde la perturbación pedir que se le mantenga en dicha posesión. El poseedor precario puede intentar esta acción en nombre y en interés del que posee o de quien es facultativo intervenir en juicio. Eso lo tenemos en el 782 del Código Civil. Tenemos en el 783 lo que es el interdicto de despojo. Tenemos en el 785 el interdicto de obra nueva. Tenemos en el 786 el interdicto de obra vieja. Y aquí tenemos la competencia. En el artículo 698 del Código de Procedimiento Civil nos dice que el juez competente para conocer los interdictos es el que ejerza la jurisdicción, o sea, el juez civil de la jurisdicción donde se encuentra el bien. En los interdictos de despojo, el procedimiento lo tenemos en el 699 y en el artículo 783 del Código Civil. O sea, el 699 del Código de Procedimiento Civil. Y en el interdicto de amparo, el procedimiento lo tenemos en el artículo 700 del Código de Procedimiento Civil. Ahí tenemos todos los procedimientos de las acciones de protección posesoria. Tenemos el derecho a ser oído en los casos cuando hay varios solicitantes, cuando se necesite la ampliación de la prueba, cuando necesitamos el depósito de la cosa embargable, cuando a juicio del juez no va a estar en la ampliación, podrá, si se tratara de cosa embargable, acordar su depósito en poder de uno de los solicitantes. En el caso de las servidumbres de paso, también existen los interdictos y también está establecido el tema de las costas, que es cuando hablamos de dinero, que está establecido en el artículo 708. Recuerden que cuando nosotros intentamos algunos tipos de demanda, nosotros también podemos establecer la cuantía de acuerdo a la... Tenemos el caso de prescripción del interdicto en caso de la falsedad, tenemos también la falsedad del querellante, o sea, la falsedad de la persona que detenta la demanda, la responsabilidad del juez. El procedimiento del interdicto de obra nueva lo tenemos en el 713 del Código de Procedimiento Civil. También tiene apelación. ¿Y qué más tenemos por aquí? El artículo 783, lo voy a leer, del Código Civil dispone textualmente lo siguiente. Quien haya sido despojado de la posesión, cualquiera que ella sea, de una cosa mueble o inmueble, puede dentro del año del despojo pedir contra el autor de él, aunque fuera el propietario, que se le restituya en la posesión, o sea, no en la propiedad, en la posesión. Esta disposición legal contempla los requisitos específicos del interdicto de despojo. Esa es una sentencia del año 2000 de la Sala de Casación Social. Tenemos por aquí los interdictos, pues vienen del derecho romano, donde ya también se establecían.
En materia de derecho venezolano tenemos lo que es los interdictos de amparo o mantenimiento de queja, de despojo, restitución o reintegro de obra nueva y de daño temido o de obra vieja. El interdicto de amparo tiene como finalidad la protección del poseedor contra las perturbaciones sobre su posesión y persigue que éstas cesen, o sea, que éstas se paralicen y se restablezca la situación infringida como antes de que ocurriera la perturbación. Para que proceda es necesario que la perturbación posesoria sea consumada. Puede ser hecho o de derecho y puede ser parcial o total y puede hacer sin consentimiento del poseedor. El legitimado para intentar la acción interdictal es de conformidad con el artículo 782 del Código Civil, quien encontrándose por más de un año en la posesión legítima de un mueble o de un derecho real. Interdicto de despojo, el interdicto de obra nueva. Entonces quedamos así de cuáles son las acciones. Tenemos las petitorias con las posesorias. Esas son las acciones que podemos ejercer. Acción reivindicatoria. El artículo 548 del Código Civil establece que el propietario de una cosa tiene el derecho de reivindicarla de cualquier poseedor o cualquier detentador, salvo las excepciones establecidas por las leyes. Si el poseedor o detentador, después de la demanda judicial, ha dejado de poseer la cosa por hecho propio, está obligado a recobrarla a su costa por cuenta del demandante, y si así no lo hiciera, a pagar su valor sin perjuicio de la opción que tiene el demandante para intentar su acción contra el nuevo poseedor o detentador. Esa es la acción reivindicatoria, como lo vimos hace rato. La acción de reivindicación mobiliaria. Procede igualmente la reivindicación de los bienes muebles si se prueba la mala fe del poseedor, que la cosa ha sido sustraída o perdida o que el poseedor no es un tercero. Todo conforme al primera parte del artículo 794 del Código Civil. Sin embargo, quien hubiera perdido una cosa o aquel a quien la hubiesen quitado podrá reclamarla de aquel que la tenga sin perjuicio de que este último pueda exigir la indemnización a aquel de quien la ha recibido. Eso cuando estamos hablando de términos inmobiliarios. La acción mero declarativa. Eso ya hablábamos que se busca obtener el procedimiento judicial que declare la existencia del derecho de propiedad, que alega tener sobre una cosa o un bien determinado. Cuando la otra persona ha fallecido y nos encontramos frente a una unión estable de hecho, la acción mero declarativa se hace contra los herederos. En este caso podría ser contra los hijos de ese concubino con el cual no está establecida una unión estable de hecho, o sea, no está legalizada. Es importante destacar que esta acción se limita a verificar la realidad jurídica, es decir, constatar el derecho de propiedad legado y no a modificarla. En esta acción, el acto debe probar la existencia del derecho de propiedad que alega tener sobre una cosa o un bien determinado y que el actor ha negado o discutido en ese derecho. Yo conozco un caso así donde los hijos vendieron la casa y ahora la señora intentó esa acción mero declarativa. Acción negatoria. Ella demandó a sus hijos, obviamente, y a los que no eran hijos, a los que eran hijos de su esposo. A través de esta acción, el actor afirma que una cosa o bien determinado de su propiedad no se encuentra grabado por un derecho real en cosa ajena, que el demandado alega e incluso ejerce. El actor debe probar que efectivamente el bien, o sea, la cosa determinado, es de su propiedad. Que dicha cosa o bien no se encuentra grabado por algún derecho real, o sea, que no está hipotecado, y que el demandado alega o ejerce sobre dicha cosa o bien un derecho real o cosa ajena. Aquí tenemos la acción desde el linde, que fue la que vimos hace rato, que era la que nos hablaba precisamente de lo que era el término del deslinde cuando hablamos de propiedades contiguas, que es la separación de linderos. Hace muchos años, cuando nosotros vemos documentos de fincas, de todo eso, decía del mojón no sé qué, de la piedra no sé qué, del cerro no sé cuánta, del árbol de no sé qué, porque las propiedades se manejan de ese modo.
como eran, y no ve documentos de fincas, uno ve de la piedra tal a la piedra tal, de la piedra tal a la piedra tal. Bueno, más o menos las cosas, se respetaba el derecho de palabra, los linderos y la gente respetaba. Hoy en día tienes que estar pendiente que el vecino no te corra la cerca, bueno, una serie de cantidades y situaciones que se han perdido a lo largo de la vida, a lo largo del derecho y que bueno, cada día la palabra de la persona pues viene teniendo menos valor. Partiendo del artículo 550 del Código Civil venezolano vigente, el cual pauta que todo propietario puede obligar a su vecino al deslinde de las propiedades contiguas y de acuerdo con lo que establezcan las leyes y ordenanzas locales o en su defecto los usos del lugar y la clase de propiedad a construir a expensas comunes, las obras nuevas que lo separan. También ocurre, y lo voy a tocar aquí, es cuando se da el término de que son varios terrenos y entonces, bueno, yo fui una vez a mirar unos terrenos y entonces el señor vendió todo el frente y dejó los terrenos de atrás, pero no dejó entrada. Entonces yo decía, ajá, ¿y aquí cómo se supone que pasa uno volando? ¿Cómo llega uno? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, con las servidumbres de paso, con los ingresos. O sea, si tú vas a parcelar un terreno, tú tienes que dejar en un espacio, un área común por donde todos van a ingresar a ese espacio de terreno. Tú no puedes vender todo y por donde, o sea, no, porque eso hay que, y está establecido precisamente en la norma, que tú debes garantizarle a la persona esas áreas, esas servidumbres. Aquí nos están hablando acerca de lo que es el respecto del fondo del vecino, nos habla de la parte del límite de las propiedades, la facultad de exigir la fijación o colocación de signos externos, o sea, de cosas que demarquen la cerca y que delimiten. La fijación de una línea separatoria imaginaria o material entre fondos contiguos, entre fincas o entre espacios de terrenos como tal. Aquí vamos a ver lo que les estaba comentando, el derecho real de servidumbre. Según la doctrina, conforme a lo planteado por Peñavalles, la servidumbre es un derecho real que en principio tiende a la perpetuidad, el cual consiste en limitaciones impuestas por un predio dominante a otro predio, conocido como sirviente, sin tomar nunca en consideración la titularidad de los mismos, es decir, sin importar quiénes sean los propietarios de ese inmueble. O sea, la servidumbre de paso es un espacio por el cual un derecho real por el cual cuando uno dice, oye, como uno decía antes era el camino real, bueno, son las servidumbres de paso que dejan en ciertos predios que permiten que las personas puedan tener acceso. Son derechos sobre ciertos usos de un predio llamado predio sirviente, son un espacio determinado, establecido a favor de otro predio. El Código Civil venezolano vigente en el encabezado de su artículo 709 ofrece una definición de esta modalidad de derecho real sobre cosa ajena. En este sentido, o sea, cosa ajena porque no es mío, pero yo tengo derecho al uso. En ese sentido, el señalado dispositivo técnico legal señala que consiste en cualquier gravamen impuesto sobre un predio para uso y utilidad de otro, perteneciente a un distinto dueño, y que no sea en manera alguna contraria al orden público. O sea, es un predio, es un espacio por el cual las personas pueden transitar o pueden utilizar, pero que no son de mi propiedad ni tampoco tengo derechos a construir, a edificar sobre cualquiera de esos predios. Estamos a unos minutos de terminar la clase. De verdad, pues para mí es un placer acompañarlos en esta actividad de disertación. Tengo registrado José Luis Carrillo, Belkis de San Cristóbal. No sé si quieres aportar algo para terminar la clase y le estoy haciendo por aquí los chulitos de que son los asistentes a clase. Hoy también estuve alumnos presenciales en las materias anteriores y pues qué rico poder volver nuevamente a la normalidad y estar un poco más cerca de nuestros estudiantes porque pues es mucho lo que tenemos por dar y pues a veces estos espacios de tiempo son un poco cortos. No sé si vas a aportar algo, Belkis, José Luis, para cerrar. Estamos a un minuto para cerrar la clase. Buenos días nuevamente, profesora. Ya había sido mi profesora en Derecho Civil, igual, Civil Personas, igual que en esa materia veo que en esta materia también hay una hilación en todos los contenidos, desde las primeras actividades que nos envió hasta el momento, cómo unos conceptos se van concatenando con los otros, cómo se van uniendo, cómo se va explicando acerca de lo que es el derecho y las facultades que nos dan también las obligaciones,
y la conceptualización desde lo que es la propiedad, la posesión, y me ha venido quedando muy, muy claro también los videos que usted ha subido al aula virtual, y ha sido muy interesante. Y bueno, la clase de hoy pues igual ha aclarado todas las dudas, me ha parecido excelente. Entonces muchas gracias por el aporte que nos ha dado en esta mañana. Bueno, estamos para servir. Muchas gracias por tu aporte. No sé si José Luis está por allí o solamente está de manera semipresencial, pero bueno, vamos a despedir la clase. Para mí, vuelvo y les repito, es un placer formar parte del equipo de profesores que imparte conocimiento en el área del derecho, una hermosa carrera muy amplia, y yo siempre le digo, uno siempre debe tratar de centrarse en un área porque es bastante amplia y es mentira que todos hacemos todo.